gracias por tomar esta comunicación. Buenos días. Hola, Carmen, buenos días. Bueno, pues antes de iniciar esta conversación con ustedes en el corte, conversando sobre los temas que están aquí y los asuntos que nos obliga nuestra tarea a revisar, pues está el asunto del informe de gobierno, ni hablar, está lo que significa un corte de caja al final de cuentas del sexenio de Felipe Calderón, pero está también un asunto que comentábamos en el corte con Lorenzo y con Sergio Denis, que viene a cuento por la conversación que acabamos de sostener con la presidenta y fundadora del Frente Cívico de Sinaloa, Mercedes Murillo, que nos decía algo que tiene toda la razón y tenemos que hacer cuenta de ello y tenemos que insistirnos a nosotros mismos como medios de comunicación y sobre todo como ciudadanos, que no nos puede quedar esto como paisaje cuando hablamos de que hay un atentado contra un dirigente cívico, como es el caso del secretario del Frente Cívico de Sinaloa, que fue agredido a balazos en su casa y que, bueno, por fortuna salvó la vida, pero está ahí ese hecho que agravia y que, bueno, pues atenta directamente con gente que está relacionada con el decir las cosas, con criticar lo que no está bien y con la tarea en defensa de los derechos humanos, por un lado. O por otro lado, lo que comentábamos también con Mercedes, que es este tipo de escenas como las que también se han visto en Sinaloa, de un grupo de jóvenes que pues es acribillado masivamente, pues 8 son acribillados por un comando que los deja tirados en el pavimento, y rangos de edad de 15, 18, 20 hasta 30 años de gente que se haya dedicado a lo que se haya dedicado, si eran o no ladrones de coches, algunos de ellos, no tenemos mayor idea, pero que sugiere la idea de que hay escuadrones de la muerte eventualmente en Sinaloa por hechos de esta naturaleza, y en número de cosas más que están ahí. Entonces comentábamos lo de Sinaloa, que además para agregar, si hiciera falta algo más, tiene escenas macabras como las que se vieron ayer, con una cabeza de cerdo, restos humanos en un camellón allí en Sinaloa, y unos mensajes estremecedores de la delincuencia contra quién sabe quién. Entonces, el retrato solamente de Sinaloa, por hablar de las últimas horas en este estado de la República, pues como bien dice Mercedes, no nos puede pasar de paisaje. Es algo que debe mantener viva la sensibilidad de la ciudadanía. Y sin embargo, Carmen, es bien difícil porque el día con día, ¿hace cuánto hubiera sido un verdadero shock saber que son veintitantos personas en un solo día que pierden la vida de esta manera violenta? Y ahora nos llama la atención, lo pasamos de una manera casi automática en las páginas del periódico. Hoy fueron 20, mañana serán 15, pasado mañana pueden ser 50, y lo cotidiano de la brutalidad hace casi imposible lo que esta persona en Sinaloa nos dice: no nos acostumbremos, hay que hacer un esfuerzo, es casi contra natura no acostumbrarse, porque el ser humano se acostumbra a la brutalidad, como lo vimos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en donde gentes normales que podían ser panaderos o oficinistas en su vida cotidiana y luego estaban a cargo de eliminar a 100, 200, 300. Las informaciones de la semana pasada nos dicen de que han caído presos casi por accidente, supongo. Un personaje de 20 años, 20 y tantos años, y otro de 30, que entre los dos habían asesinado a 180 personas. Dos asesinan a 180, caracoles, pues en dónde está el Estado mexicano. Esto es un indicador de que en más de un sentido ya se perdió el Estado mexicano. Me estaba aquí deteniendo, Lorenzo, perdón que te interrumpí, porque estaba buscando aquí en mis periódicos y ya no lo encontré, pero lo voy a recuperar. El desplegado que hoy aparece de estos que tú dices, sí, de los 211 asesinatos, y hoy la forma de comunicarle a la sociedad es tener dos planas del periódico. A ver, Kiren, si me lo pasas, lo comparto aquí con Sergio, con Denise y con Lorenzo. Pues esto no lo habíamos visto tampoco en términos de comunicación, que es exactamente lo que dices. Dos planas del periódico que dicen: en Chihuahua se combate la violencia con resultados. Y aquí aparecen los 4 detenidos por 211 homicidios.
Uno al que se le atribuyen 15, otro 101 y otro 81 homicidios y otro 16. A cada uno de ellos se les atribuyen estos homicidios. Y viene la lista de las víctimas, nombre, apellido y lugar en donde fueron ejecutadas estas personas. Lista parcial. Pues lista parcial, pues sí, porque son los 211 homicidios más los que no sabemos en todo caso. Y viene aquí algo que me llamó mucho la atención y que te oigo y cuadra perfectamente con lo que estás diciendo. Por ejemplo, Héctor Armando Alcíbar Wong, apodo El Coreano, edad 21 años. A él se le atribuyen 15 homicidios. Ocupación, pintor. Bueno, sí. Pintor y asesino, ¿no? Y Omar Castro Rivera, a quien se le atribuyen 101 homicidios. Ocupación, comerciante. Le llaman Ali o El Colas. Edgar Flores, apodo Pumba, de 30 años. Ocupación, compra-venta de vehículos. Cristian Enrique Franco, de 22 años, empleado. Y aquí viene la lista de sus ejecutados. Tremendo, ¿no? 211 entre los 4, pero entre 2, que son los que se llevan la palma, 180. Sí. Eso, si solos. Eso, ¿dónde estamos? En algunos momentos difíciles, el Estado se vuelve parte de esa maquinaria. Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, etcétera. Aquí es justamente por lo contrario, por la ausencia total del Estado. Ellos ya por la libre podían haber matado todavía más. El pozolero, ¿a cuántos cadáveres desapareció? 300. No lo sabemos. Entonces, ante cifras de esa magnitud, en hechos de esa magnitud, no queda más que preguntarnos, ¿existe el Estado en México? Sergio Aguayo, ¿qué dices de todo esto? Primero, creo que coincidimos en no acostumbrarse, en que no debemos acostumbrarnos. Pero que es difícil, ¿eh? Pero que es difícil, sí. Sí, creo que no debemos acostumbrarnos, pero me parece que también tenemos la obligación, quienes vivimos en la capital, de rescatar de manera, y que tenemos acceso a medios de comunicación, de rescatar con mayor frecuencia lo que está sucediendo en diversas partes del país, porque quienes vivimos en la capital estamos en una situación inédita. Realmente este tipo de violencia no la padecemos en la capital. No son tan frecuentes o son raros los enfrentamientos a balazos en un centro comercial, por ejemplo, que forma parte de la cotidianidad. Hoy tuvimos un bombazo en una sucursal bancaria en Picacho. Pues mira, 2 artefactos me están contradiciendo. Pero en momentos en que no había clientes. Sí, y además no sabemos si con algún otro tipo de reivindicación, digamos, política, porque estamos a horas del informe y demás cuestiones, pero bueno, como lo que dice Mercedes Murillo Meché, como también la conocemos, es una activista social con enorme tradición y compromiso. Es cierto, y quisiera subrayar de que por razones lógicas, fundamentalmente porque en la capital del país es el único lugar en donde operan todos los carteles de la droga, es decir, donde tienen presencia, en consecuencia hay una especie de pacto de no agresión, porque además no quieren calentar la plaza ni llamar la atención sobre los niveles de la violencia. En consecuencia, los enfrentamientos se están dando en la periferia, en donde los medios de comunicación sí están guardando silencio en un buen número de lugares. Comprensible, vamos, para sobrevivir. En ese sentido, creo que es indispensable que regresemos una y otra vez para no solo evitar que que trivialicemos o que normalicemos la violencia, que sería un término más preciso, sino también para hacer sentir a quienes viven en otros estados, en otras entidades, que pues nos preocupamos por lo que les está sucediendo.